Bienvenidos a GeoIntel Z, Geopolítica Zarzops. Soy Pepe Zarzops y hoy vamos a trabajar el pensamiento estratégico chino. Vamos a continuar con él. Ya saben ustedes que estuvimos analizando el pensamiento estratégico de Jan Soatón. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a una segunda parte de este pensamiento estratégico de la República Popular de China. Concretamente, los coroneles Qiao Lian y Wang Xianshui. Son dos coroneles del Ejército Popular de Liberación chino. Y vamos a trasladarnos al año 91. El mundo contempla atónito la operación Tormenta del Desierto. Ya saben ustedes, en cuestión de semanas, el ejército estadounidense, básicamente el ejército estadounidense, pulveriza a las fuerzas iraquíes, que en ese momento poseían, ojo, el cuarto ejército más grande del mundo y abundante equipo militar de origen soviético. En Pekín, los altos mandos del Ejército Popular de Liberación veían las transmisiones de la CNN con una mezcla de horror y fascinación. La conclusión de los generales chinos fue unánime, demoledora y preocupante. En una guerra convencional, de tecnología contra tecnología y fuerza contra fuerza, nadie podía derrotar a los Estados Unidos. Repito, hablamos del año 91. China, en aquellos entonces, estaba a décadas de distancia de igualar el poder de fuego de Washington. Sin embargo, el pensamiento estratégico chino no se rindió ante la asimetría. Se adaptó a ella. 8 años después de esa realidad, ya en 1999, dos coroneles de la Fuerza Aérea China conmocionaron los círculos de inteligencia occidentales al publicar un libro que redefiniría la naturaleza misma del conflicto humano. Sus nombres ya los he citado: Qiao Lian y Wang Xianshui. El título de su obra: Guerra Irrestricta. No se pierdan el informe, porque hoy nos vamos a adentrar en las entrañas del pensamiento militar contemporáneo chino para desgranar un texto que no es solo un libro de teoría militar, sino el mapa de ruta que explica cómo se está librando la actual Guerra Fría entre Pekín y Washington. Quédense, porque hoy comprenderán por qué el próximo gran conflicto mundial no empezará con una declaración de guerra, sino con un clic en un servidor o un desplome en la bolsa de valores. Para entender la magnitud de la guerra irrestricta, primero debemos entender a sus arquitectos, Qiao Lian y Wang Xianshui. No eran simples académicos de sillón, eran coroneles en activo del Ejército Popular de Liberación chino. Mandos formados en la doctrina de la paciencia estratégica y la dialéctica de la vulnerabilidad. Ellos miraron el tablero global y se hicieron una pregunta fundamental. Si las reglas del juego internacional las ha escrito Occidente para garantizar su propia victoria, ¿por qué deberíamos jugar bajo esas reglas? Su tesis de partida era audaz. Afirmaban que la obsesión de Estados Unidos por las armas de alta tecnología, los cazas furtivos, los portaaviones nucleares, los misiles inteligentes, era paradójicamente su mayor debilidad. El Pentágono se había vuelto tecnológicamente dependiente. Había desarrollado una mentalidad donde la guerra solo se entendía si había uniformes, campos de batalla delimitados y destrucción física. Qiao y Wang argumentaron que el concepto mismo de guerra se había quedado pequeño. Mientras Occidente seguía pensando en Clausewitz y en batallas territoriales, el mundo se había interconectado de una forma nunca antes vista mediante la globalización y el Internet primitivo de finales de los 90. Por tanto, el nuevo pensamiento militar contemporáneo de China debía consistir en desdibujar la frontera entre la paz y la guerra, y entre lo militar y lo civil. ¿Qué es, entonces, la guerra irrestricta? La definición que nos dejan Xianshui y Lian se puede resumir en una sola frase demoledora. Cualquier cosa puede convertirse en un arma y cualquier espacio puede convertirse en un campo de batalla. En el pensamiento militar convencional, las armas son cinéticas.
balas, bombas, carros de combate, etc. Para la doctrina china contemporánea, un arma es cualquier medio que permita obligar al enemigo a someterse a tu voluntad. Si logras colapsar el sistema bancario de tu rival, has destruido su capacidad de combate con la misma eficacia que si hubieras bombardeado su banco central, pero sin gastar un solo cartucho y sin que la opinión pública internacional te catalogue como el agresor. Estos dos coroneles identifican tres grandes ámbitos de batalla que operan de forma simultánea. Primero, el ámbito militar, que incluye la guerra convencional, pero también la guerra bioquímica, la guerra ecológica y el terrorismo. Segundo, el ámbito transmilitar. Aquí es donde la doctrina se vuelve fascinante. Incluye la guerra diplomática, la guerra de redes, la guerra de la información y la guerra psicológica. Y tercero, el ámbito no militar, donde encontramos la guerra financiera, la guerra comercial, la guerra cultural y la guerra jurídica o lawfare. Para Wang y Qiao, el estratega del siglo XXI no es aquel que mueve divisiones de infantería en un mapa, sino el que sabe combinar estos elementos como si fueran las notas de una partitura musical. Es lo que ellos llamaron el principio de combinación suprema. Profundicemos ahora en cómo se aplican estos campos de batalla invisibles según el pensamiento de estos dos coroneles y cómo se conectan directamente con la geopolítica que vamos presentando en GeoIntel Z. La guerra financiera. Xiang Sui y Lian escribieron su obra justo después de la crisis financiera asiática de 1997. Vieron cómo especuladores financieros occidentales y fondos de cobertura podían desestabilizar las economías de naciones enteras como Tailandia, Indonesia o Corea del Sur en cuestión de días, sumiendo a millones de personas en la pobreza sin disparar una sola bala. Para los autores, Soros era un guerrero más eficaz que el general Schwarzkopf. La conclusión fue clara: los mercados financieros son el nuevo frente de batalla. Si controlas las cadenas de suministro, si puedes manipular las divisas o si generas una crisis de deuda en el territorio enemigo, habrás ganado la guerra económica antes de que los cazas de combate despeguen de sus pistas. La guerra de la información y psicológica. En la era digital, la información no es solo una herramienta de apoyo, es el teatro de operaciones principal. Los autores señalan que el objetivo ya no es destruir el cuerpo del enemigo, sino controlar su mente, modificar su percepción de la realidad. Si logras que la población de la superpotencia rival pierda la fe en sus instituciones, si exacerbas sus divisiones políticas internas, si inundas sus redes de desinformación hasta el punto de que no se puedan distinguir la verdad de la mentira, el país enemigo se colapsará desde dentro. Su propia democracia se convierte en su talón de Aquiles. La guerra jurídica, lawfare, consiste en utilizar las leyes internacionales, los tratados y las organizaciones multilaterales para bloquear las acciones del enemigo o justificar las propias. Es el uso del derecho como un escudo y una espada. Al tejer una red de normativas comerciales o marítimas, se puede maniatar la capacidad de respuesta militar de un adversario, forzándolo a operar en la ilegalidad internacional si decide defenderse. Un aspecto crucial del pensamiento de ambos coroneles es la eficiencia del costo. Mantener un imperio global, el imperio global estadounidense en este caso, es una empresa astronómicamente cara. Un solo portaaviones de la clase Gerald Ford cuesta más de 13.000 millones de dólares. Los coroneles chinos entendieron que la respuesta asimétrica ideal no consiste en construir otro portaaviones igual de caro, sino en desarrollar tecnologías o tácticas de bajo costo que hagan que el portaaviones enemigo quede obsoleto o sea demasiado arriesgado de desplegar. Un ataque cibernético masivo ejecutado por un grupo de hackers desde un sótano en Shanghái, que cueste unos miles de dólares, puede cegar los sistemas de mando y control de una flota que costó billones.
Eso es optimización estratégica. La guerra irrestricta busca fatigar al rival, forzarlo a gastar recursos colosales para defenderse de amenazas difusas, invisibles y constantes. Mientras el gigante se desangra económicamente tratando de ser el policía del mundo en conflictos convencionales, el estratega asimétrico avanza silenciosamente en la captura de mercados de tierras raras, en la construcción de infraestructura crítica en el tercer mundo y en el control de las telecomunicaciones globales. Llegados a este punto, cabe hacerse la pregunta del millón. Aquí en GeoIntel Z, ¿es el libro de Lian y Xianshui la doctrina oficial del gobierno de Xi Jinping? Oficialmente, Pekín siempre ha distanciado su discurso político de las tesis más agresivas de la guerra irrestricta, catalogándolo como un trabajo académico independiente. Sin embargo, cuando observamos las acciones de la República Popular China en el tablero internacional durante las últimas 2 décadas, la coincidencia con el pensamiento de estos dos coroneles es absoluta. Miren la estrategia china en el mar del sur de China. No han iniciado una guerra abierta para expulsar a la Armada estadounidense. En su lugar han construido islas artificiales, han utilizado flotas pesqueras civiles como milicias marítimas de facto, lo que se conoce como estrategia de zona gris. Y han cambiado la realidad geográfica paso a paso, sin cruzar nunca el umbral que provocaría una respuesta militar de Washington. Miren la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es una estrategia puramente económica y de infraestructuras, pero que a nivel geopolítico asegura puertos estratégicos, rutas comerciales e influencia política en más de 60 países. Es geopolítica continental pura, ejecutada no con carros de combate, sino con chequeras y contratos de ingeniería. El pensamiento contemporáneo militar chino entendió que los imperios del siglo XXI se conquistan con conectividad, no con ocupación militar. En conclusión, el pensamiento militar contemporáneo chino, inmortalizado por estos dos coroneles, nos obliga a quitarnos las anteojeras de la teoría estratégica occidental. Nos demuestra que la paz total ya no existe. Lo que vivimos hoy es una condición de conflicto permanente de baja intensidad, donde los frentes de batalla están en nuestros teléfonos móviles, en las cadenas de suministro de microchips y en el valor de la moneda que llevamos en la cartera. La guerra irrestricta no es una teoría del futuro, es la realidad del presente. Es el motivo por el cual la seguridad nacional de cualquier país hoy en día ya no depende únicamente de cuántos soldados tiene en la frontera, sino de cuán resiliente es su infraestructura crítica ante un ataque informático y de cuán unida está su sociedad frente a las campañas de manipulación psicológica externa. El juego ha cambiado para siempre, y los coroneles chinos fueron los primeros en poner las nuevas reglas por escrito. ¿Y ustedes qué opinan? Les hago las preguntas. ¿Creen que Occidente está preparado para competir en un escenario donde no existen las reglas? ¿O sigue atrapado en la vieja mentalidad del siglo XX? Déjenme sus comentarios y así podemos abrir un debate geopolítico. Y por supuesto no olviden suscribirse a GeoIntel Z, darle un like si les ha gustado este análisis y activar la campanita para no perderse ningún informe estratégico. Soy Pepe Zarzops y nos vemos en el próximo análisis. Hasta el próximo.